Buenas tardes. Soy la maestra María del Pilar Victoria Arroyo Castillo, doctorante del doctorado en educación de la Universidad IEXPRO. En esta ocasión, en la asignatura de Seminario de Evaluación y Acreditación, presento ante ustedes dos puntos muy importantes en el sistema educativo. El sistema educativo nacional y sus reformas y los procesos de evaluación dentro del sistema medio de educación superior. Muchas gracias. El contenido de esta presentación es entonces el Sistema Educativo Nacional, la Reforma Educativa de 2013, la Reforma Educativa de 2018, la discusión de la nueva reforma educativa en el Congreso de la Unión y los conceptos, normas y periodos de la evaluación educativa en México. Bienvenidos todos. Empezamos hablando de la educación en México. Como todos sabemos, en este periodo, en el de los dos últimos sexenios de nuestro gobierno, la educación es un derecho inherente en el que todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, religión, lengua o cualquier otra condición, tienen derecho a ella. Desde el sexenio anterior, se trató de cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Dentro de estos 17 objetivos, el más importante para nosotros es el número 4, que se refiere a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Esto lo establece la ONU desde el año 2015. Por lo tanto, en la educación en México, en el ámbito nacional, quien rige este derecho es el artículo 3º. Establece que toda persona tiene derecho a recibir educación y en el sexenio anterior se le agrega a este artículo que esta educación debe de ser obligatoria desde el preescolar hasta la educación media superior. Se forma entonces el Sistema Educativo Nacional, cuyos principios están enfocados precisamente en que esa educación que reciban los estudiantes sea una educación integral. ¿Quiénes van a formar parte de ella? Los educandos, los educadores, los padres de familia y las autoridades. Esto queda regido en el artículo 10 de la Ley General de la Educación. Surge la reforma educativa de 2013, cuyo objetivo es garantizar la calidad de la educación pública obligatoria, desde el nivel básico que conforman el preescolar, primaria y secundaria, y la educación media superior. Aunque el sistema educativo mexicano no estaba generando logros sustanciales en la calidad de la enseñanza ni en los aprendizajes de los alumnos, y el impacto en el desarrollo social del país crea una crisis propia del sistema de gobierno. Dos autores nos dan a considerar que la reforma educativa tuvo dos grandes etapas. Samana Vergara Lope y Tristán y Felipe Heredia nos dicen que la primera, enfocada a la modificación de la gestión del sistema educativo y la recuperación de la Rectoría del Estado, que se centró en la creación del servicio profesional docente y la implementación de políticas de evaluación docente, y una segunda etapa, a partir de 2016, que se centró en el diseño y discusión del nuevo modelo educativo. Por lo tanto, se hace la discusión de la nueva reforma educativa en el Congreso de la Unión. ¿Qué se logra con ello? Bueno, de los puntos anteriores sobresalen el servicio profesional docente con base en concursos por oposición para el ingreso, promoción y permanencia en la educación básica y media superior que imparta el Estado. Se crea también el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con atribuciones para evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en el nivel básico y medio superior. Por lo tanto, el Congreso de la Unión nombra las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa dentro de la federación, los estados y los municipios. Bajo estos acuerdos, entonces, se logra ese nuevo modelo educativo. Por lo tanto, queda establecida la trayectoria de los profesionales de la enseñanza de acuerdo con la Ley General de Profesiones. El servicio profesional docente está integrado por personas de nuevo ingreso y personas que se encuentran ya en el servicio. Dentro de los de nuevo ingreso, obviamente, tienen un proceso de evaluación y de selección para ser nombrados como docentes de nuevo ingreso. Quienes ya están trabajando en el modelo educativo correspondiente, se les invita a que tengan una evaluación para el proceso de actualización docente que formará parte de su currícula docente. Esto establecido dentro del marco normativo de la reforma educativa antes mencionada. Por lo tanto, tenemos aquí a la vista cómo fue el cambio precisamente de estos niveles educativos y obviamente el tipo de servicio o modelo que se imparte en ellos, la edad en la que los estudiantes están en estos diferentes modelos o tipo educativo y la duración que tiene cada uno de ellos. Esto se logra obviamente con base en la evaluación y la mejora en la educación. Posteriormente, con el nuevo gobierno, con la cuarta transformación, viene la reforma educativa de 2018. Surgen las comisiones de educación y la de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados que convocan a 7 audiencias públicas durante febrero de 2016 para hacer una evaluación de los logros alcanzados y más que ello, la negación
de la reforma educativa del sexenio anterior. Haciendo un análisis, los argumentos en contra de la reforma educativa de 2013 nos dicen que el magisterio fue acusado de todos los males. De la evaluación se derivaba la permanencia en el empleo. Se designó entonces como una evaluación punitiva. El magisterio era visto como un objeto y no como un sujeto activo en la transformación educativa. Los niños, niñas y los jóvenes no fueron tomados en cuenta para la planeación curricular de esos modelos educativos. ¿Qué propone la reforma educativa entonces de López Obrador? Erradicar la inequidad, la desigualdad, la injusticia, promover la educación con valores, una de las herramientas que tiene la nueva escuela mexicana, en la que se integran también padres de familia, educadores, directivos, integran los planes y programas de estudio desde el nivel básico, la historia, la geografía, la cultura, las lenguas originarias y la educación sustentable y las artes, entre todas. Nuevamente, el Congreso de la Unión emitirá la Ley del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, la Ley General del Sistema para la carrera de las y los maestros y las leyes generales en materia de educación superior y de ciencias, tecnología y educación. Los conceptos, normas y periodos de la evaluación educativa, entonces, cumplen con que, como conceptos, pues podemos decir que son una fase de control que tiene como objeto no solo la revisión de lo realizado. Diferentes autores nos dan diferentes definiciones y una de las que más nos debe convencer dentro de nuestro quehacer docente es que todo proceso que se asuma como evaluación institucional tiene como requisito y condición indispensable la participación de toda la comunidad educativa. De allí que la evaluación tenga como característica fundamental la autoevaluación. Y esto no solamente en relación con el estudiante, también con el docente, con los directivos, con las autoridades educativas, los gobiernos en sus tres instancias, municipales, estatales y federales. Las normas de la evaluación están enfocadas principalmente dentro del Joint Committee of Standards of Educational Evaluation y la Evaluation Research Society, que han formulado dos conjuntos de normas para la evaluación. Stufrenbem y Sinkelfield lo dicen así. El trabajo de estas organizaciones ha sido guiado por dos premisas. La primera señala que la evaluación es una actividad humana esencial e inevitable. La segunda se fundamenta en que una evaluación solvente proporciona una comprensión más amplia y una mejora en la educación. Por lo tanto, en breve, estas normas tienen el propósito de ser útiles, ser factibles, ser éticas y ser exactas. Eso es lo importante que debe de cumplir una norma. Los periodos de evaluación los podemos considerar desde antes en el siglo anterior. Es decir, a raíz de 1950 está el periodo pre-tayleriano, que centra la atención en la calidad de la educación y en el rendimiento de los estudiantes a través de tests o pruebas. Y este periodo se ha denominado como de primera generación o periodo de la medición. Así lo dice Doubles en 1966. Otro periodo es el periodo tayleriano, en el que la evaluación, se dice, determina en qué medida han sido alcanzados los objetivos y para ello sugiere realizar comparaciones entre los resultados y los objetivos. Es decir, ¿se han logrado los objetivos que se han programado? Durante este periodo, entonces, le llamamos el periodo de la segunda generación o la generación descriptiva en la evaluación. Hay otros periodos, como son el periodo de la inocencia, en la década de los 50, en donde se incrementa la práctica de la evaluación del personal docente. El periodo del realismo, en los años 60, en donde una importante aportación la hace Cronbach en las ciencias y en la matemática. Le sigue el periodo del profesionalismo, en donde a partir de la década del 70 la evaluación empieza a tomar auge en la investigación y en el control. Se le empieza a dar entonces un aspecto científico. El periodo de autoevaluación, en el que todos los esfuerzos educativos, incluyendo la evaluación, deben buscar el conocimiento, el crecimiento en el desarrollo personal de todos los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, podemos hablar de modelos de evaluación que se distinguen en 4 prioridades: la pseudoevaluación, la cuasi-evaluación, la evaluación verdadera y la evaluación holística. La pseudoevaluación es en la que se intenta conducir a determinadas conclusiones mediante una evaluación. La cuasi-evaluación combina lo establecido por Tyler en los diferentes aspectos de la evaluación, como son ordenar los objetivos, tener un propósito de la evaluación, explicar el desarrollo de las técnicas evaluativas apropiadas y, lo más importante, hacer una recopilación de los datos para comparar los resultados con los objetivos. La evaluación verdadera toma como fin principal enjuiciar o perfeccionar el valor o mérito de un objeto. Para ello, toma en cuenta los estudios para la toma de decisiones, los estudios centrados en el cliente, los estudios políticos y los estudios basados en el consumidor.
En este último punto es donde más se enfoca este tipo de evaluación a la evaluación educativa, puesto que toma en cuenta los tipos de evaluación formativa y sumativa. La formativa apoya en la valoración y la modelación de un currículum para el estudiante. Permite la solución de algunos problemas como la validez del contenido, el nivel del vocabulario, la utilidad de los medios, la durabilidad de los materiales y la eficiencia. Y la sumativa suministra la información acerca del valor del objeto después de haber sido desarrollado y puesto en el mercado. La evaluación holística es la última clasificación que tenemos, que ya está orientada precisamente y se le considera como una evaluación verdadera, a pesar de que reconoce la ausencia de la credibilidad externa. Pero si nosotros la enfocamos en nuestro quehacer docente, la podemos conformar como una evaluación orientada hacia el perfeccionamiento, una evaluación que toma en cuenta el contexto, una evaluación de entrada, una evaluación del proceso, evaluación del producto, evaluación iluminativa, constructivista y por último la evaluación fundamentada en competencias. Estas dos últimas, la constructivista y la fundamentada en competencias, son las que han llevado en el desarrollo los periodos que evaluamos de los dos gobiernos que han hecho las dos últimas reformas educativas. Por lo tanto, en nuestro México es la forma en que se evalúa en estos momentos los conocimientos, los programas educativos, las instituciones y el quehacer del gobierno para la educación. Les agradezco su atención. Hasta luego.